¿Qué es para usted la educación? La educación en el contexto general es la formación de, digamos, los jóvenes y en general de toda la población para lograr un mejor nivel académico, cultural y de conocimiento. La educación es el desarrollo de los pueblos. En la medida que un pueblo esté educado, pues su futuro va a ser mejor. En cuanto a cuándo se puede afirmar que están bien educados, pues depende del nivel y el desarrollo que alcancen los pueblos. Uno puede decir que en Colombia hoy nos falta aumentar la calidad de la educación. Tenemos educación, más no calidad. Y aspiramos a que pues, el gobierno nacional en un futuro muy próximo implemente nuevas medidas para aumentar el nivel de la calidad de la educación, que se ha perdido un poco. Creo que en nuestra época, en la época anterior, había un mejor nivel educativo. Pero se puede afirmar que están bien educados cuando el país o los municipios, las regiones progresan debido a ese mismo desarrollo académico y cultural. Bueno, entonces la educación se refiere a los modales, al comportamiento del ser humano a nivel de la casa, del colegio y de la sociedad en general, ¿sí? Porque es que la gente confunde la educación con la instrucción. La instrucción se refiere a los conocimientos que tenga la persona, porque una persona puede ser instruida, mas no es educada en su comportamiento. ¿Cuál era la otra? ¿Cómo considera usted que cómo considero yo que una persona es educada? En la forma de hablar, de referirse a los demás, ¿sí? En cuanto a tolerancia, a respeto por la palabra de la otra persona. La formación intelectual de los jóvenes. Y considero una persona educada por su comportamiento, su modo de expresarse. Saber respetar a la gente, tratar bien a la gente, tantas cosas que uno tiene por la educación, uno comportar bien donde llegue, bien, tratar a la gente bien, atenderla bien y tantas cosas que uno de la educación tiene que hacer. ¿Y cómo considera que una persona es bien educada? Pues en el modo que lo trate a uno y que esa persona llegue con buena educación a la casa de uno y uno corresponde con ella. De forma para desarrollarse en la vida, en lo personal y en lo humano. La educación comprende la educación en cultura, en formación, tanto en los valores en la casa como en la escuela. Esa es los valores en la formación, en la educación. Y yo considero que una persona puede ser educada de acuerdo a los principios que se le han sellado y que se han formado. La educación para mí es la base del entendimiento, del conocimiento para un futuro y una prosperidad para las personas que asumen este reto. Una persona educada es aquella que tiene ese conocimiento y ese reto para con la sociedad. No, la educación es la base del ser humano, es la sabiduría del ser humano. Esa es la educación, la sabiduría del ser humano. Puede ser que esa persona no haya estudiado, que puede tener sus saberes previos y puede ser también educada, como el que estudia. ¿Y puede una persona considerada educada? No, también, no, la persona educada puede ser cualquier persona, hasta un campesino que no sepa ni lado por los redondos es educada, porque puede tener unos saberes previos. Hay personas que tienen muchos conocimientos, muchas maestrías, muchas cosas, pero no son educadas. Pero por lo menos encuentra uno dentro del ambiente que hay personas que son muy educadas
sin tener ningún conocimiento, sin haber ido a la escuela. Sí, la educación es algo innato, algo que viene de nuestros padres. Depende de la enseñanza que le demos nosotros al niño, eso es lo que nosotros vamos a dar más tarde a nuestros propios hijos. Ahí te estoy dando la primera respuesta y la segunda también al mismo tiempo. Es primordial como persona humana, es lo indispensable para la vida, porque de ahí es donde depende la formación de uno como ser viviente, como persona que puede ir ejerciendo en la vida todos los derechos que tiene uno como humano, y es una de las bases primordiales es ser educado. Y la otra que entiendo yo, después de ser educado, pues es donde puede venir todo el progreso de uno, el progreso para su barrio, primero el hogar, después su barrio y después su ciudad donde vive, su ciudad natal, y de ahí en adelante pues es el desarrollo primordial. Para con mí, la ¿qué es la educación? La educación, palabra que viene del latín educere, que quiere decir conducir, es la formación de la persona en todos los valores, en todos los aspectos de lo que es el ser humano. Por lo tanto, no solamente se educa cuando se transmiten conocimientos, lo cual llega a la parte que se llamamos nosotros psique, o parte, digamos, mental, sino también cuando se llega al soma, que es el cuerpo, cuando se le acostumbra a obedecer, y al neuma, que son los sentimientos, cuando aprendemos a controlar esas emociones, esas situaciones especiales que vivimos en relación con las otras personas. Eso es lo que yo llamo educación. Por lo tanto, para mí, lo que se hace en las instituciones llamadas educativas, instituciones escolares, no es realmente educación, es instrucción, es transmisión de conocimientos. Y en cuanto a lo que también tenemos que contemplar, cuando una persona, podemos decir que es educada, es cuando esa persona se comporta, tiene ciertas actitudes que son bien vistas por la moral y la ética, porque hay cosas que son bien vistas, pero no por la moral y la ética. De manera que una persona educada es la que sabe actuar en consonancia con la sociedad. Al fin y al cabo, Sócrates, el gran filósofo, dijo que el principio de la felicidad consistía en tener una aceptación social, en ser una persona que es bien recibida y bien considerada por los demás. Educación es una forma, una herramienta que se le brinda, digamos, que se le brindan a las personas para tener un buen aprendizaje, adquirir conocimiento y tener una capacidad intelectual suficiente para poder desarrollarnos en cualquier espacio. Y entiendo que una persona es educada cuando puede desarrollarse en cualquier medio y puede aceptar normas y también tomar decisiones en ella. La educación es un proceso permanente que es dentro de la persona, que se da en forma integral, es cultural también, pero la persona en la medida que va creciendo, va adquiriendo en sus emociones y en sus sentimientos todo lo que ve a su alrededor y siente y puede tomar de su alrededor. Entonces ese proceso permanente interior es la educación. No se termina en un momento determinado, es toda la vida, desde que nacemos, es decir, desde que estamos concebidos en el vientre, comenzamos el proceso de educación permanente, de formación permanente, hasta que morimos. Así que la educación en este proceso es visto por ello como un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental, donde no solamente se le da la garantía a la persona, se le da la oportunidad al derecho, sino que es una obligación que debe tener esa educación, ¿no? Entonces hay varias clases de educación formal, educación no formal, digamos hay una educación, digamos, desde el punto de vista legal, y otra educación que no tiene nada que ver con leyes, sino que es ya de valores y principios que se dan desde el mismo hogar. ¿Cómo se identifica que una persona es educada? Pues es que respete normas dentro de un conjunto social. Todas las sociedades tienen unas normas específicas, y la persona que respeta esas normas y que de alguna manera es muy tranquilo y muy sopesado para hacer cumplir esas normas, también le permite entonces demostrarse como una persona educada. Generalmente las personas pueden tener títulos, pero no son educadas.
Lo importante en el tema de que una persona sea educada es que lo que dice, hace y lo que piensa se vea reflejado en cada día y en cada momento de su vida. Para mí, la educación es un proceso mediante el cual las personas en el transcurso de su vida van aprendiendo. Una persona no nace educada, sino que la familia la forma y la sociedad contribuye también en ese proceso. Considero que una persona es educada cuando es cortés, cuando es amable con las demás personas, cuando respeta los derechos de las otras personas y sabe cuál es el límite entre un ser humano. Yo creo que es como las creencias, los valores, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros, o sea, la manera como a nosotros nos ven las demás personas, como lo que nosotros representamos para las otras personas, lo que las personas ven a través de nosotros. Y considero que una persona es educada cuando decimos que es como amable, la manera como se ve, la manera como se expresa, sí, como la manera de expresarse. Es un proceso mediante el cual tiene una serie de conocimientos. Una serie de conocimientos, de valores, de costumbres que me ayudan a vivir diariamente. Yo considero que una persona es educada no necesariamente por el nivel educativo, sino por la actitud que tiene frente a la vida, por sus modales, por la forma de tratar a los demás y por la manera como afrontan en sí todas las acciones diarias. Entiendo por educación es costumbres y maneras que adquirimos durante la vida, no necesariamente la parte intelectual, sino también el comportamiento. Y considero que una persona es educada siempre y cuando se sepa comportar ante la sociedad y acepte unas reglas o normas que la misma sociedad impone. Para mí la educación es todo lo que se recibe desde que uno empieza a vivir en este mundo y la continuación de su vida, llámese instrucción académica, llámese bagaje social, la interacción con los demás. Todo en esta vida pienso yo que es un aprendizaje. Uno aprende en la escuela, aprende en el campo, aprende con los amigos, aprende con su familia y pues para mí una persona educada es una persona que sea capaz de conjugar el conocimiento con la manera de llevarse en la sociedad, de tratar a los demás y de tratarse a sí mismo. Bueno, para mí la educación es la enseñanza que nos pueden dejar nuestros padres o que nos puede enseñar, que nos puede dejar otra persona con respecto a cómo comportarnos, a cómo expresarnos, a entender muchas cosas que vamos necesitando a medida que van avanzando los años y que nosotros mismos vamos avanzando. Y para mí una persona educada es aquella persona que tanto sabe comportarse como tiene valores dejados por sus padres, buenos sentimientos. Para mí es aquella persona que no comete un acto sin primero haberlo pensado. Y también otra forma para mí de ver una persona educada es aquella persona que al menos en una conversación sabe cómo expresarse.